Escuchas Ecos de Aed. Porque Mm. storytelling lo que intenta es eh, transmitir e influenciar de manera positiva con el evangelio, no solamente predicando las bases del evangelio, sino los valores de ese evangelio. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de Aed, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Saludos y Dios les bendiga. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Ecos de Aed. Estamos en esta cuarta temporada donde nos hemos gozado junto al reverendo y doctor Harold Segura, dialogando, aprendiendo y creciendo en este tema sobre la importancia del narrar historias que sanan y que dejan huellas. En este octavo episodio estaremos hablando sobre las aplicaciones concretas del storytelling y explorando en este último episodio cómo podemos crear una cultura de storytelling. Bienvenido, Harold. Bueno, muchísimas gracias. Iba a decir feliz de estar en este episodio, pero la verdad es que un poco triste porque es el último y estamos cerrando esta serie sobre storytelling, pero agradecido y disfrutando muchísimo la experiencia contigo, Jessica. Verdaderamente yo me siento como Pablo a los pies de Gamaliel, así que, ¿qué puedo decirte? Yo me he estado gozando, ha habido episodios donde me he quedado sin palabras, han habido episodios que como buen estudiante me he ido a otros lugares mientras te escucho, pero también igualmente agradecidos por compartir con nosotros este tiempo, sabiendo y confiando que quienes nos escuchan y nos sintonizan de alguna manera u otra también se han enriquecido con todo lo que nos has compartido. Y en este octavo y último episodio queremos hablar de cómo podemos crear una cultura de storytelling en la iglesia, en la familia y en la misión. Sí, bueno, me gusta mucho la palabra cultura, porque en verdad la cultura que hemos desarrollado de predicación, consejería, acompañamiento y discipulado en nuestras iglesias es una cultura muy tradicional que depende de generalmente una persona que es el pastor o la pastora, que es transmisión oral muchas veces de conceptos, doctrinas. El storytelling nos invita a mejorar esa cultura, no Ujú. despreciarla, no desecharla, pero mejorarla. Por ejemplo, que el centro de los procesos ministeriales no sea la persona del pastor o la pastora, sino la comunidad. Storytelling nos da la oportunidad de contar historias, porque la verdad es que no todas las personas son predicadoras, pero una gran mayoría tienen el potencial de contar historias, ofrecer testimonios. Por otro lado, cambiar un poco o mejorar la cultura de todo alrededor de la iglesia a la cultura de mucho a partir de la iglesia. No venimos a la iglesia para celebrar, sino venimos para celebrar y venimos para anunciar, de tal Wow. manera que el anuncio se pueda hacer a través de todas las personas usando los nuevos medios de los que disponemos hoy para anunciar, proclamar esperanza, promover solidaridad. Y yo ahí estoy pensando sobre todo en las redes sociales. Creo que nos dan una oportunidad en la que no solamente los comunicadores expertos de las iglesias pueden anunciar, promover y proclamar, sino que desde las personas, bueno, niños y niñas, cómo entran a veces a redes sociales y producen contenidos, por cierto, muy llamativos. Correcto. Cambiar esa cultura es la oportunidad que nos da el storytelling. Me parece que nos estás invitando a evaluar, aprender y, como muy bien dijiste, mejorar las maneras en las que contamos historias, ¿cierto? Sí, sí. Las formas como contamos historias y dónde las contamos. No solamente en la iglesia, sino a partir de la iglesia llegando a los lugares donde tenemos oportunidad de llegar.
Y hoy, a través de las redes sociales, sería un canal para mí privilegiado, no exclusivo, pero sí privilegiado a través del cual pudiéramos lograr la movilización de las comunidades de fe para que contando sus historias, produciendo sus contenidos, anunciando de una forma más efectiva, podamos hacer un ministerio de mayor impacto, de mayor alcance en un mundo que necesita tanto de la buena noticia del Evangelio en medio de las pésimas noticias que recibimos cada día. Es un cambio de cultura, como bien lo anunciaste desde la primera pregunta. Sí, y me cautiva, me llama la atención cuando mencionaste hace unos minutos atrás que es un cambiar la persona como el centro a la comunidad como el centro y la iglesia como el centro para la posibilidad o sea, de lo que no lo que Sí, celebra estoy intentando repetir lo que dijiste, no es lo que celebra la iglesia, sino es también lo que anuncia la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos llevarnos esta cultura de storytelling a las familias, al hogar, a la comunidad, a la vecindad, eh, para poder continuar siendo portadores o canales de gracias, como decías en otro episodio, de, de las buenas nuevas del sí. Evangelio? Yo creo que aquí hay que tratar también de ubicar los espacios de influencia que tenemos, porque Mm, storytelling lo que intenta es eh, transmitir e influenciar de manera positiva con el Evangelio, no solamente predicando las bases del Evangelio, sino los valores de ese Evangelio. ya. ¿Cuáles son las plataformas que Pablo mencionaba en todo el Nuevo Testamento, en todas sus cartas? Hablaba de la comunidad de fe, esa sigue, familia y mundo de trabajo. Esas son las tres grandes plataformas que él tiene. Eh, los pastores tienen estos requisitos. Padres, no llaméis a ir a vuestros hijos. Entonces está hablando de la plataforma familiar y la plataforma laboral para ese tiempo, esclavos y amos. Ujú, ¿Cuáles son las plataformas nuestras hoy? Donde el storytelling encontraría su espacio de oportunidad. Comunidad de fe, sí. Familia, sí. Mundo laboral, mucho más amplio que en aquel entonces, sí. Mundo académico, mundo de escuela, los lugares donde nos podemos encontrar. Y aparece uno que lo mencionamos hace un rato, redes sociales. Pablo ujú. de eso no tenía todavía idea. Él se queda con esas tres. Yo añado comunidad de fe, familia, mundo laboral, mundo académico, comunidad en general y redes sociales. En todas, el storytelling tiene un lugar, ya sea como predicación, conversación, contenidos digitales, programas, iniciativas. Tenemos una gran oportunidad donde no en todos esos lugares tenemos que predicar en el formato que aprendí personalmente yo hace más de 40 años. Era el mismo formato en la iglesia, el mismo formato en la familia, el mismo formato en el mundo laboral. Eran las cuatro leyes espirituales, reciba a Cristo. No, hoy el contar historias nos da otras oportunidades muy creativas, muy diversas, que nos permiten también anunciar la buena noticia de Jesús en el más amplio sentido de esa palabra. Palabra de esperanza, solidaridad, respeto, tolerancia, diálogo, que es lo que necesitamos impulsar en nuestro mundo, Jessica. Wow, qué tremendo. Eh, ¿Pudiésemos entonces hacer del storytelling un ministerio? Sí, sin duda sí, 100% sí. Como predicador en la iglesia, como maestros, como consejeros, en la casa como papás, hijos, hijas, mamás, personas que interactuamos, nos contamos historias, aprendemos, hacemos memoria de nuestra historia, pasamos por el corazón lo que papá, mamá y los hijos e hijas han vivido. En el mundo académico, yo en varias ocasiones he dicho,
y creo que cada vez estoy más convencido de eso, que la gran pastoral y la pastoral más urgente de hoy es el mundo académico, que Mm, personas que trabajan como profesores, profesoras, personas que están vinculadas a una escuela, a una universidad, a un colegio. Allí tenemos una oportunidad donde el storytelling sin duda tiene un lugar. Mundo laboral, redes sociales. Entonces es un ministerio muy amplio y bueno, para eso necesitamos pasar del simple contar anécdotas a narrar historias con mejor contenido, brevedad y contundencia. Ahí viene lo nuevo del storytelling, que nos ofrece una técnica de cómo hacer eso, mirar que no es lo mismo contar una historia larga que no sé para dónde va, a saberla contar con una estructura sencilla que nos permita motivar, inspirar, lograr que la persona sea un interlocutor activo de eso que estamos contando y posiblemente del mensaje que estamos también transmitiendo. wow, qué poderoso. ¿Qué maneras concretas entonces, verdad? Ya que estamos con este octavo episodio cerrando esta temporada, ¿qué maneras concretas tú les puedes ofrecer a quienes nos sintonizan para lograr evaluar, aprender y mejorar su técnica o su estilo de narrar historias? Bueno, muy bien, dijiste las tres palabras que son claves para mí. ¿Cómo evaluar lo que estamos contando? ¿Cómo aprender de lo que hemos contado y estamos escuchando? ¿Y cómo mejorarlo? Con esto estamos diciendo, el storytelling no consiste solo en contar, Mm, sino en contar bien. mm, Pienso, por ejemplo, que podríamos aprender que las historias que hemos contado, si las evaluamos, pudieran mejorar mucho si tenemos en cuenta lo que hemos llamado aquí una secuencia de comienzo, corazón de la historia y cierre. ujú, Lo hemos llamado de otra forma. Antes hemos hablado de el contexto de esa historia. Había una vez me pasó, yo supe de, esto fue en tal lugar, contexto. El conflicto, ¿qué era lo que estaba pasando allí intrigante? ujú. El cambio, cómo eso se resolvió y la conclusión. Podemos usar ese, pero podemos usar otra secuencia como la que se me ocurrió ahora. Una presentación de la historia, el contenido o el corazón principal con la resolución que eso tuvo, el cambio, y una conclusión, una invitación, la moraleja, la enseñanza principal. Hay que evaluar porque tenemos también que ser muy conscientes que muchas de las narraciones que hemos aprendido en nuestras iglesias son narraciones que a veces no tienen la contundencia que podrían tener, la Ujú. estructura que pueda ser más inspiradora. Entonces allí la palabra que usaste me parece que es la más precisa. ¿Cómo mejorar? Porque aquí no estamos iniciando algo totalmente nuevo, sino tratando de tener en cuenta que pudiéramos mejorar eso que ha formado parte de la tradición para poderlo poner en un contexto de redes sociales donde todo tiene que ser muy directo, muy preciso, 3 minutos máximo, ya 5, eso se volvió una enciclopedia, el video corto, el WhatsApp, el mensaje de audio por WhatsApp que no termine siendo un podcast, sino un mensaje. Bueno, mira, hay mucho que aprender allí y que son canales relativamente nuevos en los cuales las personas jóvenes tendrían mucho que enseñarle a otras generaciones de cómo eso se puede hacer y cómo pudiéramos hacerlo mejor. Qué extraordinario. Me quedo con ganas de más, eh, pero la pregunta de rigor no puede faltar y es, ¿qué invitación nos haces en este último episodio? ¿Qué invitación nos haces para ser intencionales en crear una cultura de storytelling, para hacer el storytelling
una técnica que nos complementa en el quehacer del evangelio? Bueno, una primera invitación que de alguna manera la hemos ya dicho ahora, es lograr captar que el ministerio de la iglesia lo hace la iglesia. Así de sencillo. No lo hace el misionero, la misionera, el pastor o la pastora, porque la comunicación del evangelio es una oportunidad que tenemos todas las personas para hacerlo. Que esa comunicación del evangelio, aparte y agradeciendo las técnicas que hemos usado de la primera ley, segunda ley, tercera ley, cuarta ley, que no pasan de ser conceptos y teorías válidas, ricas y sagradas, pudieran mejorar mucho si las hacemos alrededor de una historia que conecte con nuestra vida y con la vida de la persona que nos está escuchando. Entonces, la invitación es abrir las puertas del ministerio para las nuevas oportunidades que tenemos. En otro, en otra invitación, cómo la pastoral tradicional pudiera abrirse con un corazón sensible a las nuevas generaciones, que son las que mejores historias cuentan y mejor uso hacen de los nuevos recursos digitales que tenemos hoy. La iglesia necesita prepararse para ser aprendiz de las nuevas generaciones. Wow, No bueno, sí. solamente quien le enseña, sino quien aprende. Pastores más sencillos, pastoras más humildes que dicen, yo necesito aprender. ¿Cómo lo podemos hacer? Y ahí tenemos una oportunidad de poder llegar más allá de donde hemos llegado. Y es urgente que lleguemos en medio de un mundo de desesperanzas, frustraciones, gobiernos crueles, políticas de muerte, guerras por todo el mundo. Necesitamos el mensaje de Jesús, que es mensaje de pacificación, reconciliación, amor y ternura. Y narrar historias nos da la oportunidad de hacerlo mejor. ¿Cómo el manual que escribiste, verdad? El manual de Storytelling con propósito, Harold, eh, puede ayudar a aquellas personas que narran historias de una manera práctica a ese ejercicio de evaluar, aprender y mejorar? Bueno, yo agradezco mucho a la Asociación de Educación Teológica Hispana, AEP, por invitarme a escribir ese manual. Ese manual nos puede servir para poner en orden muchas de las cosas que aquí hemos dicho. Mm. Es un manual, no es un libro, no es un texto de estudio, tiene ejercicios, los párrafos han sido escritos de manera muy breve, puntual, nos da muchas sugerencias para que quienes sigan ese manual puedan superarlo con sus propias ideas y experiencias. Nos ayuda a mejorar la técnica de narración, nos da ideas para hacerlo mejor y para que ese ministerio tenga también una formalidad y una estructura de hacerlo más contundente y eficaz. El manual puede usarse de manera individual, en comunidades, cursos. Me alegra mucho que ya se está anunciando un curso con ese manual. Entonces, me alegraría muchísimo que ustedes pudieran aprovecharlo, conseguirlo, usarlo en sus iglesias, sus escuelas, sus seminarios, y es una puerta que se abre para poder introducirnos en esta técnica de la que hay ahora una literatura muy amplia, no con el enfoque cristiano, infortunadamente, pero yo espero que eso también va a crecer. Entonces ahí está ese manual para que lo podamos aprovechar como yo lo estoy aprovechando también. Definitivamente, y yo también. Este es mi manual personal, así que también me nutro y lo estudié brevemente para prepararme para tener estos diálogos contigo. Gracias. Y me parece, gracias a ti, me parece que una síntesis de todo lo que hemos dicho es reconocer que una buena historia tiene la capacidad de sembrar la semilla del Evangelio de Dios y que con ese reconocer, ese afirmar que cada historia narrada puede o tiene la capacidad de sembrar
el Evangelio de la Palabra de Dios, me gustaría que cerraras tú este episodio con unas palabras de conclusión. El Evangelio es la historia de un Dios que se hizo hombre en un mundo donde los hombres han querido hacerse dioses. Una expresión de Leonardo Boff. Solamente un Dios quiso hacerse ser humano. Y ese ser humano vino con una historia que se recuerda siempre en Navidad. Nosotros como personas cristianas somos contadores y continuadores de esa historia. El storytelling nos da la oportunidad de contar esa historia en los nuevos contextos que vivimos hoy y de proclamar el Evangelio de una manera fresca, afectiva y sensible. El Señor usa esta técnica que ya tiene tanto tiempo difundiéndose, que podamos practicarla dentro de los marcos del Evangelio, en los contextos ministeriales de la iglesia y poder ser la comunidad que cuenta con historias, la historia con H mayúscula, que es la historia Wow, de Dios. wow. Nada más que añadirle a esa conclusión tan impactante que nos compartes, Harold. Solamente me resta darte una vez más las gracias por compartir este espacio y estos 8 episodios con nosotros, con tanta sabiduría, con tanta sensibilidad, pero también con tanta gracia. Verdaderamente gracias, Harold. Gracias de estar con nosotros. Gracias por ser parte por tantos años de nuestra comunidad de la AED, y sabemos que podemos contar contigo y estaremos contando contigo en próximas ocasiones. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, Y y sea, a todos y a todas que nos ven y nos escuchan y nos sintonizan, también que el Señor les guarde y les bendiga grandemente, y continúen al pendiente y conectados con nuestro podcast Ecos de AED. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.